Bienvenidos a Reflejos, el segmento de análisis internacional de Focos. Esta semana los países del Grupo de Lima y los Estados Unidos acordaron intensificar el cerco político y diplomático para el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, al mismo tiempo que la opción militar toma fuerza como solución a la crisis en el país sudamericano. Sin embargo, voces de defensores de derechos humanos como la de José Miguel Vivanco de Human Rights Watch descartan la alternativa bélica por los negativos precedentes en la región. Ahora nos hacemos la pregunta, ¿opción pacífica o militar para Venezuela? Para conversar sobre el tema enlazamos hasta Buenos Aires, Argentina, con la doctora Mireya Rodríguez, especialista en diálogo y solución de conflictos. Bienvenida a Focos, Mireya. Muchas gracias, Andrés, gracias por invitarme. ¿Cómo describirías el momento actual del conflicto político en Venezuela? Bueno, mira, como tú bien sabes, esto es un conflicto que ya tiene casi 20 años, o sea que estaríamos hablando solamente del pedacito que va desde el día viernes, donde había una gran expectativa por saber si entraba o no entraba la ayuda humanitaria, con los resultados que ya la gente conoce, los resultados de una masacre de nuestros indios pemones con la quema de camiones de comida y medicinas en la frontera con Colombia y en definitiva con el azote de los colectivos armados en lugares como Táchira, que son muy aguerridos, y en el Barquisimeto, es decir, salió todo el lado oscuro del gobierno a poder controlar a la población que de una manera pacífica estaba sencillamente apoyando a un llamado que todo el país pide, que es que se deje entrar la ayuda humanitaria. Tú me dices, ¿cuál es este momento? El momento es una recomposición de estrategia donde el gobierno piensa que ganó porque no logró la entrada masiva, aire, mar y tierra de la ayuda humanitaria, y a la vez el presidente encargado, y de una manera bien objetiva, cada vez gana mayores espacios a nivel mundial. Entonces, en este momento estamos hablando de una recomposición de estrategias para un segundo momentum. ¿Cuál es ese segundo momentum? Es la entrada de nuevo al país del presidente encargado. Como tú bien sabes, hay orden de captura para el presidente Guaidó, y y que además ya Mike Pence estableció, ya dijo públicamente que si le pasaba algo al presidente encargado, pues sería prácticamente una de las últimas cosas que haría este gobierno. Resumiendo, entonces, estamos en una recomposición de estrategias para un nuevo momento, ya no el 23 de febrero con la ayuda humanitaria, sino la entrada al país del presidente Guaidó luego de una ofensiva diplomática con muy buenos resultados a nivel mundial. Ahora bien, ¿cuáles son los escenarios para una salida a la crisis venezolana para que ésta vuelva a una senda democrática? Sería poco serio de mi parte hablarte que va a haber una salida y una salida pronto. Eso no lo veo. Yo veo que van a haber hitos que nos van a ir acercando a una resolución donde se ocurra la salida de Maduro, pero eso está lejos de convertirse en la solución al conflicto. ¿Por qué te digo esto? Porque el centro del conflicto no es Maduro. El conflicto es todo lo que está detrás de ese personaje. Ese personaje tiene detrás, te voy a repetir, 8 actores o 10 actores que están detrás de ellos. Estamos hablando del ejército de ocupación cubano. Estamos hablando de las Fuerzas Armadas, sobre todo en su alto mando, porque según Hugo Carvajal, quien fue hasta hace poco jefe de la inteligencia y contrainteligencia del madurismo, del chavismo, acaba de confesar de que el 90% de las Fuerzas Armadas quieren apoyar la Constitución, pero por el control férreo y el sojuzgamiento que tiene sobre las mismas Fuerzas Armadas el ejército cubano, no es posible desmovilizarlos en los actuales momentos. Entonces estamos hablando de Cuba, estamos hablando de este ejército cubano, estamos hablando de los paramilitares que actúan de manera sin ningún tipo de límite, estamos hablando de guerrilleros que controlan fuertes zonas en el interior del país vinculados al ELN y a las ex-FARC.
estamos hablando de terroristas vinculados con Hezbollah y estamos hablando, por si fuera poco, por unas milicias bolivarianas que llegan a unos 500.000, que si bien no son en sí mismas peligrosas, sí pueden hacer mucho daño al pueblo en la calle, que es lo que han hecho en estos días porque están armados. Salida ahorita no lo podemos decir, van a haber hitos, van a haber, como dice el presidente Guaidó, se están creando condiciones para ir avanzando poco a poco, pero en estos momentos ahí se da esta recomposición para el próximo hito, que es cómo se va a lograr la entrada del presidente Guaidó al territorio venezolano. ¿Es posible una solución política pacífica que evite una intervención militar y se respeten los derechos humanos? Mira, cuando esa pregunta que tú me haces, digamos, ¿qué sentido tiene cuando te acabo de decir quién está detrás de Maduro? Cuando tú tienes a estas personas que tienen una lógica de imponer o morir, de patria o muerte, ¿cómo tú vas a hablar en términos democráticos con esas personas? Ellos no están dispuestos a salir de manera pacífica, ese es el tema. Tú puedes tener ganas de tener una salida pacífica, pero ellos no, ellos prefieren morir, inmolarse antes de entregar el poder. Entonces, sí o sí, necesita Venezuela, si quiere recuperar la democracia y no vivir de nuevo un periodo donde se instale un sistema democrático y vaya a ser saboteado permanentemente por estos regímenes cubanos y los guerrilleros y los terroristas, si no queremos eso, pues hay que sencillamente salir del escenario de estos actores. Y estos actores, lamentable o afortunadamente, solamente salen si se inmolan o si mueren. Yo, como analista, más allá de ser venezolana, no veo otra salida para ellos. Quisiera otra, sí, pero ellos no están acostumbrados a ello. Su lógica es la muerte. ¿Quién debe liderar entonces esta opción militar? En el precedente histórico, cuando Estados Unidos interviene a los países militarmente en la región latinoamericana, su proceso de paz no ha dado buenos resultados. ¿Cómo hacer para que esta solución no sea peor que la enfermedad? Nunca va a ser peor el remedio que la enfermedad, pero te digo algo, ahí la mayoría de los analistas está apuntando efectivamente a una fuerza multinacional liderada por Estados Unidos y que pase lo que pase, todas las cartas sobre la mesa. Ese es el análisis que predomina. Yo iría a un análisis un poquito más íntimo. ¿Y cuál es ese análisis que nos podría hacer cambiar el escenario? Parece mentira. Uno de ellos, el jefe de la inteligencia y contrainteligencia, Hugo Carvajal, acaba prácticamente de confesar cosas que nos podrían dar una pista de cómo hacerlo sin necesidad de intervención militar. Y él ratifica lo que yo te vengo diciendo, ratifica que la estrategia fundamental es poder sacar a la contrainteligencia y a la inteligencia cubana y al control que tienen para a partir de allí desmontar el férreo control que tienen sobre el alto mando militar. Y a partir, cuando tengas ese control, entonces el presidente Guaidó toma control de las Fuerzas Armadas que sí quieren respetar la Constitución y ellos mismos se encargarían de hacer esa limpieza de la cual yo te hablo y que ellos mismos hagan, porque ellos saben dónde están, quiénes son y hasta dónde han llegado. Ellos tienen las armas para hacerlo. Y no te estoy diciendo, digamos, algo de mi imaginación, está en el Twitter del jefe del que fue hasta hace poco el jefe de la inteligencia y contrainteligencia de Maduro y de los cubanos. Bien, muchísimas gracias, Mireya. Bueno, gracias a ti y hasta la próxima. Con esto concluimos nuestro segmento Reflejos. Para ver este y otros análisis internacionales y todo el contenido, ve a focostv.com. Ya regresamos.